Hola, ¿qué tal? Qué bueno volverle a saludar Cuadrando la Caja, una propuesta televisiva para debatir, cuestionar y llegar a consensos desde el socialismo cubano. Soy Marx Lenin Pérez, no lo veía desde el año pasado, y le doy la bienvenida a este cuadro diferente, porque hoy vamos a conversar sobre la responsabilidad social desde la economía cubana. Si a usted le cuadra este tema, acompáñenos. Y para abordar la responsabilidad empresarial, como también se le llama, estamos acompañados en el estudio por la licenciada en Derecho Yadira Álvarez, quien, entre otras responsabilidades, es la secretaria general del Buró Sindical de los Trabajadores de la Cooperativa No Agropecuaria de Servicios de Chapistería, Tapicería y Pintura, conocida como AutoChapt. Bienvenida, Yadira. Con nosotros también en el estudio se encuentra el ingeniero eléctrico Edel Gómez, quien es el director de la industria electrónica Comandante Camilo Cienfuegos. ¿Qué tal, Marlene? Bienvenido. Televidentes. Y nos acompaña, junto para completar este panel, el doctor en ciencias Santiago Dueñas, quien es director de Ciencia e Innovación de BioCuba Pharma. A usted también, a los tres. Bueno, pues muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Estamos listos para el debate? ¿De qué estamos hablando? ¿A qué nos referimos cuando decimos responsabilidad social empresarial? ¿Por alguna casualidad será este un término inventado desde el socialismo o por el contrario es un concepto que está en desuso o que es poco conocido desde nuestras empresas? Me gustaría, Santiago, empezar con usted sobre este caso. Sí. Bueno, definitivamente no es un invento del socialismo. De hecho, la responsabilidad social empresarial, que sin duda es un tema muy relevante, es conocida incluso desde el siglo XIX y aplicada también en el capitalismo en diferentes formas, con diferentes denominaciones, a veces la concepción del capitalismo consciente y otras variantes. Solo que en Cuba tiene un contexto diferente. La responsabilidad social empresarial, que no es más que la responsabilidad de la empresa en la sociedad de la que forma parte, es un tema que es vital, que desde la máxima dirección del país, incluso el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, personalmente ha hecho un llamado a redimensionar la mentalidad de los decisores con respecto a esta responsabilidad social y la importancia de su aporte. En el contexto cubano tiene valores diferentes. De forma simplificada, se podría ver como la contribución activa y voluntaria en la mejoría social, económica y el cuidado del medio ambiente. Es importante destacar que va más allá del simple cumplimiento de las leyes y las normas jurídicas, que por supuesto van implícitas en la responsabilidad social empresarial. Pero es mucho más que eso. Es contribuir a la sociedad en los diferentes ámbitos y en un contexto de comprensión de la importancia de la empresa en el modelo socialista que nosotros estamos construyendo y además con ese concepto de equidad social relevante. Hay diferentes marcos o elementos dentro de la sociedad cubana, digamos, en los propios lineamientos de la política económica del partido y de la revolución. En varios momentos, en varios lineamientos se hace alusión específica de la responsabilidad social que tienen las empresas. Qué bueno que usted menciona el marco regulatorio, porque inicialmente nos comentaba que esto tiene mucho que ver con la voluntad de las empresas, de sus líderes, de sus trabajadores, y eso me lleva a preguntarme, bueno, si es una cuestión de voluntad y no hay un marco regulatorio, o sí lo hay, pero no hay una ley en sí misma, o si la existe, ¿cómo podemos abordar el tema de las regulaciones alrededor de la responsabilidad social empresarial? A ver, no existe una ley como tal que regule este concepto, pero sí está reflejado en los convenios colectivos que se hacen con el sindicato de las empresas. Está reflejado en las indicaciones y en los propios decretos que existen en el Ministerio del Trabajo. Está reflejado en la propia Asamblea Nacional, en las discusiones que se hacen y en los reflejos que se ven
de ella misma, y a partir de ahí se concibe como una estrategia, no como una iniciativa. Es una estrategia que va desde el punto de vista de lo que diseña de lo que se diseña en cada empresa con respecto a los trabajadores, con lo que se diseña con respecto al barrio, con lo que se diseña con respecto al medio ambiente, de forma tal que una empresa está insertada en un todo que tiene un nivel de responsabilidad desde sus trabajadores hasta con el resto del barrio, del municipio, del país. Y a partir de ahí es esa estrategia que se va trazando en cada una de las condiciones. Es decir, que pudiéramos ir como puntualizando que tenemos 3 frentes estratégicos fundamentales, según he estado entendiendo de lo que hemos conversado hasta ahora, que son la comunidad o la sociedad, los propios trabajadores, porque me parece que debería empezar desde la acción hacia lo interno de cada empresa, y bueno, el medio ambiente que está presente, que atraviesa estos 2 otros componentes. Que atraviesa esos otros medio componentes. Ambiente, la sociedad o la comunidad, que es el primer rango de acción que tenemos en donde está enclavada la empresa, y los propios trabajadores. Ahora, pero a mí me encanta el tema, me gusta, soy entusiasta del tema, porque me parece que podría verse paradójico, de cierta manera, hablar de responsabilidad social en el socialismo. Un sistema que está precisamente ideado para pensarse, dirigirse hacia la ciudadanía, hacia los sujetos, hacia el individuo, hacia las personas. Entonces, ¿cómo podemos manejar esto que ustedes han venido diciéndome ahora de responsabilidad social desde el socialismo? ¿Será una redundancia o será algo que hay que concientizar, como usted nos decía, estratégicamente? No solo de la voluntad, sino sobre todo desde estrategias ya elaboradas, pensadas. ¿Cómo se aborda esto en las empresas? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué beneficios? Yadira, me gustaría que usted comentara desde su experiencia. ¿Qué beneficios? ¿Qué importancia? ¿Por qué es necesario la responsabilidad social consciente desde las empresas, desde el socialismo? A ver, Marlene, buenas tardes para usted y los demás compañeros. A mí me parece importante, fíjate, es un tema, como decía el compañero, es un tema, yo diría que también está referido, por decirlo de alguna manera, porque nosotros somos un actor de la economía no estatal, o sea, una cooperativa no agropecuaria. Una cooperativa que está basada en los principios de estatutos, o sea, nosotros no tenemos convenio colectivo de trabajo. Nosotros hacemos los estatutos, tenemos una junta directiva y un consejo administrativo. La junta directiva tiene también facultad de decisiones, pero las principales decisiones se toman en la Asamblea General de Socios. O sea, que son que 50 más 1 vota por las principales decisiones. Nosotros, ahora el 6 de mayo de este año, arribamos al 10º aniversario nuestro, o sea, 10 años de creado. Nos creamos en mayo del 2014. Y comenzamos con el experimento de las cooperativas acá en Cuba. Y es un tema, yo digo importante, porque también tiene que ver con el desprendimiento humano. O sea, tiene que ver también con los principios cooperativistas que nosotros también tenemos y que lo llevamos a cabo. Y desde un inicio de nuestra cooperativa diseñamos un sistema que nos permite a las secciones sindicales, que es un buró sindical porque tiene 7 secciones sindicales. También tenemos un comité de base de la juventud, un núcleo del partido. O sea, es una empresa, yo diría que es una cooperativa porque está enmarcada en que somos cooperativa no agropecuaria, porque tenemos facultades, participación democrática, un grupo de requisitos, ¿no? Autonomía. Pero es la empresa eficiente y dentro del sistema socialista que soñó nuestro líder histórico Fidel. Nosotros pagamos impuestos, contribuciones, de hecho pagamos el 1% también del territorio, que también de una manera u otra tiene que ver con esto que estamos hablando aquí de la responsabilidad social, pero estamos enmarcadas en una comunidad, o sea, un reparto, donde atendemos, por ejemplo, a ponerle un ejemplo, tenemos dividida esa responsabilidad entre las secciones sindicales que hoy tenemos en nuestra cooperativa. Y, por ejemplo, una sección sindical me atiende las paradas que están dentro de la comunidad o alrededor de nuestra cooperativa. Nosotros las pintamos, hacemos los cestos de basura, o sea, eso lo tenemos siempre bien mantenimiento y bien decorado.
Así sucesivamente, por ejemplo, el monumento de la vez Santa María, que está también en el reparto donde estamos enclavados. Nosotros nos encargamos de tener eso bien limpio, lo pintamos. También atendemos los círculos infantiles, las escuelas, por ejemplo, el parque de la Wifi de Guajay, la funeraria, que es algo bien sensible, ¿no?, del hombre, de las personas, también la atendemos, las pintamos. O sea, hacemos un grupo de trabajo social como sistema, que ya lo tenemos ya y nos responde. O sea, ese directivo que atiende ese taller de conjunto con el sindicato responden a esa actividad. O sea, los chequeamos, los evaluamos, que no es algo que es una utopía, que no se pueda realizar, es algo que está dentro del propio trabajo nuestro y tenemos una sistematicidad en el chequeo y el control de esa tarea. Y eso contribuye a que no solamente a lo interno de nosotros, que también lo tenemos bien bonito en nuestra cooperativa y bien ordenado, porque sí tiene un factor común que sí tiene que ver con eso, es con el líder que dirige una entidad. El líder que dirige una entidad tiene que saber o el cuadro, ¿no? Porque cuando digo un líder, porque es más abarcador en el concepto de la palabra. Tiene que ver que usted trabaja para sí, pero trabaja también para lo externo. Y el líder nuestro siempre ha pensado de esa manera, que nosotros trabajamos, producimos, damos servicio, o sea, prestamos servicio a la economía nuestra del país, pero también tenemos que pensar en el entorno. Entonces, creo entender que sí le dan importancia, evidentemente, al tema de la responsabilidad social. Y cómo se lleva a cabo entonces a la hora de planificar se planifica esta idea como en una estrategia, como usaba usted anteriormente. ¿Cómo se hace desde la empresa, desde la cooperativa de ustedes? ¿Es una cuestión del líder, de la dirección, de la junta directiva, o es una cuestión en la cual se involucran los demás trabajadores, las secciones sindicales? ¿Cómo está pensado? A ver, desde un principio, siempre eso, de hecho, las cooperativas tienen un encargo social, como objeto social, ¿ves? Y valga la redundancia. Y sí, se lleva a la junta directiva, o sea, al consejo administrativo, y después se lleva a la asamblea de socios. Y como es un sistema que ya está trillado, como digo yo, ya cada cual sabe lo que tiene que hacer, lo que le toca. ¿Entiendes? Nosotros también apadrinamos la Escuela Solidaridad con Panamá, o sea, somos los padrinos, también le damos una atención priorizada a esa escuela por la trayectoria y las características que todos saben que tiene, creada también por nuestro líder histórico. Y ahí están muchachitos que necesitan también de atención. Ahí nosotros también atendemos todo lo que tiene que ver con las neveras, las cosas que cuando ellos tienen alguna situación, cuando hay un cumpleaños colectivo, cuando hay los 15 de los niños, esas cosas también lo atendemos. Pero si es un sistema y se aprueba, ya una de las características que tiene la cooperativa es que también participan democráticamente todos los socios y trabajadores. Y el sindicato, por supuesto, en cada organización juega un papel fundamental, porque el sindicato es quien prevé, quien también tiene que tener el trabajo político, movilizador, ideológico, y eso de una manera u otra también refuerza el sentimiento, que de por ende nos caracteriza a nosotros los cubanos, pero si usted hace énfasis en él, un poco que asume una responsabilidad más de sentimiento, de desprendimiento humano, de corazón. O sea que eso no ha costado ningún trabajo, porque ya en 10 años se ha tenido esos resultados y ese trabajo, y es como algo, es como un plan de trabajo que usted lleva a cabo y ya se hace tan normal como prestar servicio, que es el objeto social nuestro. Bueno, y hasta aquí hemos adelantado bastante sobre de qué va la responsabilidad social. Yo les propongo que hagamos una pausa para ver este material y enseguida regresamos cuadrando la caja. No puede haber una empresa que se desarrolle si la comunidad donde se encuentra no lo hace tan bien. Así piensan quienes dirigen y trabajan en la empresa Industria de la Electrónica Camilo Cienfuegos. Nosotros nos hemos insertado hacia la política social también de la empresa hacia la comunidad. No puede haber una empresa que se desarrolle en sí si no desarrolla y trabaja paralelamente con el bienestar también comunitario, porque precisamente en esta comunidad radican muchos trabajadores nuestros. Hacia esta comunidad nosotros hemos hecho cambios sustantivos en ella. Hoy nosotros somos los que llevamos adelante todo el proceso de lo que necesite para su mantenimiento y conservación el local del médico de la familia, la tienda, la farmacia, y tenemos otros proyectos que se han ido desarrollando también hacia el bien comunitario. Parte esencial de las políticas que aplica la industria electrónica es asistir a sus trabajadores en parte de sus necesidades.
Nosotros paralelamente a eso también hemos ido incentivando la atención a nuestros trabajadores. Contamos hoy con la Plaza del Electrónico, que es un lugar que tenemos habilitado ya con condiciones confortables para desarrollar ferias de venta de productos a ellos. Productos tanto que son propios de la empresa y otros productos que también insertamos, productos agrícolas, cosas que tienen que llevar el trabajador a su vivienda, y casi semanalmente o una vez al mes nosotros desarrollamos esta feria a los trabajadores que de muy beneplácitamente ellos reciben y aceptan. Durante 2023 fueron capaces de dar mantenimiento a 34 hogares de sus trabajadores en el barrio 1 de Mayo, donde se encuentra localizada la empresa. Es lo más importante que tenemos. Para nosotros el trabajo con la comunidad es una de las tareas más importantes que tiene la empresa, porque nos lleva hacia adelante, nos da la posibilidad como empresa de beneficiar aún mejor a esta fuerza laboral que tenemos nosotros, con la cual les contamos y que es la más importante para desarrollar cualquier tarea que se nos pueda plantear. La industria electrónica es un ejemplo de cuán importante es tener conciencia de la responsabilidad social que debe desempeñar la empresa estatal socialista, sin dejar a un lado su prioridad, producir. Laura Prada, Ideas Multimedia. Bueno, Edeli, aquí estábamos viendo un material precisamente de la empresa que usted dirige y quería preguntarle lo mismo que había dejado en el bloque anterior. ¿Qué beneficios consideran ustedes que tiene trazar una estrategia de trabajo considerando la responsabilidad social? Mira, yo creo que es importante y el material lo refleja. Desde el punto de vista interno, cuando uno trabaja con los trabajadores, cuando se le da información, cuando se atiende en ferias, como se mencionaba, cuando se ven las necesidades de los puestos laborales, cuando se ve un conjunto de cosas que van en favor de beneficiar al trabajador, se consigue el sentido de entidad, el sentido de identidad de los trabajadores con la industria. Y esa es la importancia que tiene desde el punto de vista del trabajo a lo interno. Trabajar el sentido de pertenencia de sus trabajadores con la empresa. Trabajar el sentido de pertenencia de los trabajadores con la empresa. Eso es fundamental. Ahora, cuando vamos al barrio, en el barrio se puede trabajar, como se mencionaba, en el tema de los consultorios, las farmacias, hacer las tiendas, que hay veces que son necesarias para que las personas tengan esos objetivos más cerca, en hacerles solineras, para que los nuevos equipos que existen, las motocicletas eléctricas, los triciclos eléctricos, los autos eléctricos, inclusive en etapas de ciclones, que esos equipos puedan cargarse ahí con esa solinera, con el sol, sin el gasto de energía. Qué bueno que usted nos diga, nos dé una alfabetización pequeña de la solinera, porque primera vez que yo escuchaba esa palabra mientras estábamos conversando, y de la solinera. Ajá. Bueno, la solinera es un término similar a la gasolinera. Claro. Gasolinera para los autos de gasolina y solinera para los autos eléctricos, pero con el sol, a partir de paneles solares. Entonces, eso es algo que también se puede hacer y que es importante para la comunidad para que tenga esas bondades. Y hay que pensar en eso, hay que pensar en un ciclón, en un momento determinado que viene un ciclón y que deja muchos arbustos, que deja muchos problemas en la comunidad. ¿Cómo sale la empresa también a trabajar en eso? Porque ahí están los trabajadores. Y cuando el barrio siente eso mismo que estábamos hablando ahorita para los trabajadores, la identidad por su empresa, ese barrio cuida a su empresa. Ese barrio siente que su empresa es importante. Y de ahí la importancia social que va revistiendo ese concepto. Y la responsabilidad social vista en un doble movimiento. ¿Cómo funciona al interno de esa empresa? ¿Y cómo funciona al externo? Y cómo ese trabajador con sentido de pertenencia ya no solo se queda en su identidad con la empresa, sino que sabe que tiene un impacto en esa comunidad en la que está enclavada, y a la vez cómo esos vecinos van a recibir. Digo yo que se puede crear un vínculo afectivo, ciudadano. Ese vínculo es lo que hace que funcione mejor el barrio con la empresa. Y eso se crea una fusión linda, una fusión que permite que el barrio se siente que esa empresa es de ella, que le pertenece. Pero tenemos que ir más allá, que es el tema del medio ambiente. La empresa también tiene que tener una responsabilidad social con el medio ambiente. Y cuando me refiero a ese tercer aspecto, empezamos a hablar entonces de la posibilidad de que esa empresa genere la electricidad que consume.
Si esa empresa genera la electricidad que consume, no estoy consumiendo la energía del sistema eléctrico para el propio barrio, no estoy consumiendo diésel o fuel o crudo de las termoeléctricas, no estoy expulsando más CO2 al medio ambiente y por tanto la empresa tiene que tener una responsabilidad social también con eso. Como también trabaja con su propia generación de energías renovables. Ahora, ¿usted se está refiriendo a la empresa suya porque tiene esas capacidades o esta es una idea que a usted le parece que pueda funcionar en cualquier otro tipo de empresa? Yo me estoy refiriendo a la empresa nuestra, pero pienso que puede funcionar en cualquier otra empresa. Porque nosotros cuando hablamos de matriz energética, tenemos que estar pensando que no solamente la empresa eléctrica es la que tiene que contribuir a eso, con el sistema electroenergético nacional, sino que todos los consumidores pueden referirse a ese aspecto. Y cuando me refiero a eso, bueno, es la generación de electricidad, pero también es la movilidad eléctrica, también empieza a ser los bombeos de agua y todo un grupo de condiciones que pueden favorecer a esta responsabilidad social. Por ejemplo, nosotros tenemos bombas fotovoltaicas que aportan agua a una parte de la comunidad. Y eso también forma parte de esa responsabilidad social, sin gastar energía, sin ocasionar mayores dificultades. Hay que pensar la responsabilidad que tenemos cuando hablamos de medio ambiente también, que lo primero es ver la energía que podemos ahorrar. Si nosotros ahorramos energía, eso es lo mejor que puede pasar. No la estamos ni generando ni haciendo inversiones para generarla, sino que la estamos ahorrando. ¿A partir de qué? Bueno, a partir de, por ejemplo, las luminarias LED que se utilizan tanto para el barrio como para la propia empresa. Y eso implica menos consumo sin afectar el nivel o la calidad de vida de la empresa o del propio barrio. Que los equipos que se hagan sean eficientes. No puedo dejar de recordar, ahora que usted ha dicho eso, la revolución energética, que no pasó hace tanto tiempo cuando el comandante Fidel desató, ahí puso a los jóvenes universitarios, sobre todo, como la fuerza de trabajo que movió y que fuimos protagonistas, yo era estudiante en aquel momento, sí. Fuimos protagonistas de esa revolución energética, con esa sustitución. Donde se dijo que la fuente más importante que habíamos descubierto era el ahorro energético. Por tanto, buscar la eficiencia energética sin afectar la calidad de vida es una cosa que tiene mucha importancia y mucha responsabilidad social. Y hay un aspecto nuevo que se empieza a introducir, que es la economía circular. La economía circular con sus 9 R. La economía circular que está de moda en el discurso de los empresarios y no sé si está muy de moda en nuestro país, pero creo que estamos en ese camino también. El presidente Díaz-Canel se ha referido en varios momentos a los temas de la economía circular. Pero me refiero ya en el sector empresarial, si eso ha calado en la cultura de nuestros empresarios o todavía tenemos que crear. Yo creo que eso es algo que está empezando a caminar, es algo que está empezando a tenerse en cuenta, que todavía nos falta mucho. Yo quiero que dejemos la economía circular para más adelante, porque yo creo que, porque estábamos conversando sobre eso en la preparación, y bueno, aquí tengo un regalo que me hizo Edel, que me lo voy a estudiar, porque ya de paso hacemos aquí, exhortamos a que nuestro director se deje provocar y preparemos algún programa sobre economía circular en el que usted ya está invitado, porque usted es el que ha estado ahora mismo promoviendo este tema. Vamos a dejar el tema de la economía circular hacia el otro momento del programa, porque creo que nos va a servir de puente para otras conversaciones. Y quería preguntarle, Santiago, ¿cómo se da desde su experiencia este tema de la responsabilidad social, la importancia que tiene? ¿Cómo funciona en su marco de trabajo hacia los trabajadores, hacia la comunidad? ¿Qué impacto ha tenido? Primero, decir que coincido con lo que se ha estado explicando, que para las empresas es estratégico tener una consecuente responsabilidad social y la forma en que se concibe debía ser coherente, consciente y no centralizada, o sea, sino incorporada en los trabajadores y que ellos participen de forma activa. De hecho, así lo ve nuestro sector. Que tiene una historia de compromiso social y de aporte a nuestra sociedad, pero que en el marco de las medidas que el Estado cubano ha estado implementando para el sector empresarial, en el 2021, a partir de la resolución 124 del Ministerio de Finanzas y Precios, en el cual establecía
los diferentes destinos y la forma de manejar las utilidades, dejando abierto la posibilidad de nuevos destinos para las utilidades, valoró, discutió, propuso y sometió a aprobación primero de la Junta de Gobierno de nuestra organización y después sometió a aprobación del Ministerio de Finanzas y Precios la posibilidad de crear un fondo común de la organización para desarrollo local en las comunidades primero que vivían nuestros trabajadores y en sentido general para el cumplimiento de la responsabilidad social. Y se vio desde un principio, como le decía, desde el punto de vista de la creación de un mecanismo que surgiera desde la propia organización, como supuesto con un procedimiento o de forma colegiada en los diferentes órganos, no solo para definir cómo se usaba, en qué se usaba, sino incluso en el control posterior de su ejecución. Y que ha rendido una experiencia bonita en nuestro criterio. Ya tenemos 2 años de experiencia, digamos, en esta implementación. De hecho, se ha empleado, se ha destinado más de 139 millones de pesos cubanos de ese fondo común en la implementación de la responsabilidad social. Se han iniciado 54 acciones, pudiéramos llamar, de responsabilidad social de diferentes tipos, de las cuales ya 35 han tenido un impacto directo, que un poco para agruparla diríamos que son de 3 tipos principales. Primero, en las propias comunidades donde viven nuestros trabajadores, que aprovechando eso coincido en que, ¿por qué es estratégico para las empresas? Porque evidentemente, y como se ha explicado, impacta en la captación de personal, en la retención del personal y además en la productividad del personal. Una empresa que valora y que su colectivo valora el desarrollo sostenible, su contribución social, es más competitiva, no hay duda. Y tiene un mayor valor y su aporte también es mayor. Bueno, específicamente nosotros hemos desarrollado, de conjunto con los gobiernos locales, diferentes acciones en comunidades donde viven nuestros trabajadores, que van desde reparación de farmacias, bodegas, consultorios del médico de la familia, hasta espacios públicos en general. Un caso, un ejemplo específico, pudiéramos citar el reparto Fraga, radicado en el municipio de La Lisa, acá en La Habana, con un impacto social muy positivo. Pero hay acciones que van fuera también de las comunidades donde viven nuestros trabajadores. Y ahí pudiéramos enmarcarla también en 2 diferentes tipos. Uno que nosotros consideramos muy importante desde el punto de vista de formación de los valores y de la historia, que tiene que ver en comunidades precisamente con un valor histórico para nuestro país. Hay un ejemplo típico, las acciones que se realizaron en la comunidad La Granja, en Virán, que todos conocemos, el valor histórico que tiene para nuestro país. Ahí se reparó una escuela, un parque infantil para el disfrute de los niños y una bodega. Eso consideramos de las cosas más bonitas que se han hecho por el impacto. Es muy interesante este ejemplo porque, bueno, todos conocemos el objeto social de BioCuba Pharma, pero bueno, se aleja de eso que usted me está comentando, pero entonces ahí entraría la responsabilidad social. ¿Cómo se da esa relación entre el objeto social de cada específico de cada empresa con lo que usted me viene describiendo de la responsabilidad social? Claro. En realidad, las empresas de la organización en conjunto participan de esas acciones y lo vemos incluso como una retroalimentación. No solo es un aporte a que hacemos a las comunidades, sino también que nos retribuye desde el punto de vista social hasta espiritual en el desarrollo del trabajo que hacemos. No lo vemos desligado para nada. Y un tercer tipo de acciones que hacemos tiene que ver con impactos, por ejemplo, en comunidades que han tenido un impacto en desastres naturales o en accidentes. Tenemos el caso, por ejemplo, de aportes materiales hechos a personas damnificadas durante el accidente de los supertanqueros de Matanza. Y un caso particular que sí quisiéramos mencionar porque implica no solo el aporte financiero, sino la participación y ese involucrarse realmente de los trabajadores en ese tipo de acciones es durante el huracán Ian en Pinar del Río. Trabajadores de nuestras diferentes empresas estuvieron participando diariamente por varios meses
en las labores de limpieza, recuperación y además en la reconstrucción de círculos infantil, de farmacias, de obras sociales en sentido general. Y eso lo que demuestra es que se ha logrado interiorizar la importancia que tiene esta responsabilidad social como aporte directo y también indirecto y para el desarrollo de nuestro para país. que así no sea una tarea impuesta que venga desde la dirección de cada empresa, sino que sea de una manera más orgánica, desde el mismo sentimiento de cada trabajador. Vamos a hacer una pausa, pero tengo pendiente a Yadira hacerle una pregunta muy puntual, a ver si logro provocarla. Vamos a hacer una pequeña pausa porque tenemos un gurú en nuestro programa que tiene sus propias opiniones sobre este tema. Vamos a ver qué tiene para decirnos. Responsabilidad social es actuar en positivo en función del colectivo, no solo en lo individual. Es razón, deber moral, es ética y sacramento. Más que buen comportamiento, es esa necesidad de dar a la sociedad nuestro mejor sentimiento. Como nos dice el gurú en su décima, la responsabilidad social no es una cuestión individual, sino del colectivo. Y hay un estereotipo que está ahí bien asentado en el sentido común de algunas personas que vincula la responsabilidad social solamente con la empresa estatal y con el Estado, en definitiva, y deja fuera de esta sostenibilidad, esta economía sostenible, esta responsabilidad social empresarial al resto de los llamados actores económicos. Yadira, ¿qué opina usted sobre esto desde su experiencia como cooperativista no agropecuaria de servicios? ¿Es una responsabilidad que atañe solamente al Estado o debe ser una cuestión social, ciudadana de todos los trabajadores? A mí me parece que no debe ser del Estado. Yo creo que de hecho se ha visto, ¿no?, actualmente, objetivamente, en los demás actores de la economía, la voluntariedad como un principio de que realmente no es dar lo que te sobra, es dar aportar de lo que tienes. Me parece que eso se está viviendo en este minuto en nuestro país, de los aportes que han hecho considerables trabajadores con cuenta propia, MIPYME, cooperativas no agropecuarias, cooperativas agropecuarias también. O sea que no, yo creo que tiene que ver con los sentimientos de cada persona, de, como decía, que no solamente a lo interno, ¿no?, sino también a lo externo, a la comunidad. A mí me parece importante, yo quisiera que hay que retomar estos temas también, por eso me parece bien importante este debate, porque también hay que sumarse en este tema, pienso yo también. Pero hay una diferencia importante, que bueno que menciona lo de lo que no dar lo que sobra, porque ha sido una política de Cuba socialista desde el principio. Bueno, ser solidario y no Exacto. solamente con aquello que nos sobra, que casi nunca nos han sobrado, excepto la buena voluntad de ayudar a los demás. Pero no es lo mismo filantropía, no es lo mismo caridad, que responsabilidad social. Sí, hay que marcar, me parece a mí, una diferencia. Hay una línea muy estrecha, pero que marca la diferencia. ¿Cómo lo ven ustedes como empresa no estatal? A ver, nosotros lo vemos más bien, yo pienso que como sistema está diseñado, como sistema, pero en la participación de los trabajadores no es nada impuesto. O sea, no es impuesto, es un principio de voluntariedad, de que se lleva a cabo una tarea y las personas están motivadas a hacerla y ayudar al prójimo, por decirlo de alguna manera, ayudar a esa entidad, a ese reparto. O sea, que no es nada impuesto, no es nada que las personas lo vean como que algo que uno quiere, no sé, imponerle, no, para nada. Se convoca a los trabajadores, es un trabajo de convocatoria, es un sistema de trabajo que ellos saben ya lo que tienen que hacer en cada lugar que hacen, que atendemos, y lo ven así, de esa manera. O sea, que no es, que es algo, como decía, que hay que sumar a más entidades del país a que eso se tenga en cuenta, a que es voluntariedad, es como que algo solidario, un desprendimiento humano, por decirlo de alguna manera, de cada organismo. Me parece a mí, como nosotros lo vemos, es así, de esa manera, y hasta ahora mismo ha sido bien funcional y hemos tenido resultados. Ahora, en condiciones de abundancia, bueno, ser responsable es un poquitico más fácil, pero en nuestras condiciones cotidianas de una serie de dificultades económicas, materiales, de limitaciones, ¿cómo enfrentarlo?
Yo pienso que es más importante todavía. Yo pienso que en este minuto, en que tenemos determinadas condiciones, esa responsabilidad social reviste una importancia mayor, dado que existe el salario nominal, pero existe el salario real. Si aparte del salario que ganan las personas que hoy se han instrumentado diferentes condiciones como la 53 y después devino en la 87 para poder participar en el resultado de la producción en los trabajadores. Si aparte de eso se pueden arreglar las viviendas de los trabajadores. Si aparte de eso podemos tener una granja agropecuaria que pueda brindarse productos a menor precio. Si aparte de eso podemos hacer casas para los trabajadores. Si aparte de eso podemos trabajar con la comunidad en cuestiones de conjunto con los factores de esa comunidad que son necesarios, que son de muchos planteamientos. Logramos que desde ese punto de vista esa escasez que en un momento determinado existe, bien, vaya teniendo soluciones. Y que el salario, y por ahí que sigue siendo el mismo, tenga otro valor. El salario, teniendo el mismo valor nominal, tiene otro valor, porque el salario real de arreglar un baño en una vivienda, ¿cuánto valdría? Sin embargo, si eso se repara a partir de las utilidades, bien, es algo que se logra, que no existe en otras posibilidades de hacerlo a ese trabajador. ¿Lo practican ustedes en su empresa? Lo practicamos. Nosotros, por ejemplo, este año teníamos un programa de hacer 34 reparaciones de vivienda. Y hicimos 68 reparaciones. ¿En el 2023? En el 2023. Hicimos 68 reparaciones de vivienda. ¿A partir de qué? De apoyar buscando los recursos, de hacer microbrigadas pequeñas que permitan a partir de las VB o de las pequeñas MIPYMES. Nosotros tenemos 2 MIPYMES estatales y esas MIPYMES estatales también funcionan a partir de las nuevas nomenclaturas que se han dado y de las nuevas estructuras que el país ha tomado decisiones de poder trabajar para la empresa socialista. Y con ese trabajo colectivo se lograron la reparación de las viviendas. ¿Cuánto significó eso para cada trabajador? Una pared que se tiró, un baño que se arregló, una cocina que se reparó, un piso de tierra que tenía condiciones difíciles a veces y que se reparó y quedó en muy buenas condiciones. Entonces, ¿cuántas cosas más podemos hacer en estos momentos? Bueno. Y creo que por ahí anda la responsabilidad social que tenemos las empresas, sea una CNA, sea una MIPYME o sea una empresa estatal. Bueno, sin duda ese es el camino, por lo que estoy escuchando aquí, aprendiendo con ustedes. Santiago, ¿qué nos falta? ¿Qué recomienda usted para seguir este incentivo hacia las empresas, hacia los trabajadores de la responsabilidad social? Si tuviera que recomendar algo, yo pienso que es muy importante socializar las experiencias positivas. Que eso permita comprender las empresas que aún no han incorporado dentro de su funcionamiento con esa perspectiva de responsabilidad social, la importancia que tiene hacia adentro de la empresa y, por supuesto, el aporte a la sociedad que significa eso. Pienso que también, además de los marcos de socialización, es importante la capacitación también en las herramientas, los elementos que pueden contribuir a que las acciones que se hagan sean más efectivas realmente. Y con esa preparación y con esa capacitación que incluso empiecen a engranarse más las empresas de diferentes organismos, porque a veces no basta o podemos hacer más, no solo de los esfuerzos individuales de las empresas, más allá de la gestión que coincido, que no tiene que ver con el tipo de gestión, pero en esa integración conjunta incluso hay acciones adicionales que pueden tener mayor impacto. Y en esa integración conjunta me viene a mí a momento que tenemos pendiente la economía circular, que no nos da tiempo porque vamos a dedicar un programa para eso. Pero sin dudas tenemos que mencionar algo, que hay mucha relación en la economía circular y en la responsabilidad social o en hacer una empresa sostenible. Yo creo que la empresa socialista es de las empresas que tiene esa responsabilidad de trabajar esa economía circular a partir de trabajar con los desechos y con esos desechos lograr recuperar todas las condiciones que necesitamos hoy. Y pienso que esto juega con algo que el general de ejército en el 65 aniversario en Santiago de Cuba
hablaba, que es la unidad. Y esta responsabilidad social juega con esa unidad que necesitamos hoy, donde unidad, solidaridad son esos conceptos que necesitamos para poder hoy salir adelante y para poder hoy avanzar. Bueno, y me lo redujo porque habían unas R's por ahí que usted había comentado y había mucho contenido para lo de economía circular. Pero bueno, entiendo que se lo está reservando. Pero lo estoy reservando para el próximo programa que hable de economía circular. Programa. Yadira, con usted quiero terminar, quiero despedir con las mujeres, encuadrando la caja. ¿Qué nos falta desde su experiencia o qué tiene para recomendar desde este tema tan importante y tan estratégico para el socialismo, que es la responsabilidad social empresarial, que como ya hemos visto no es responsabilidad solamente de la empresa estatal o del Estado o de un solo actor aislado, sino que debe ser una tarea orgánica y de conjunto? ¿Qué nos puede decir para irnos despidiendo del tema? Ya los compañeros mencionaban, la unidad es un factor bien importante y determinante para cualquier tarea, no solamente para esta. Y se pone en evidencia, ¿no? Por lo que hemos tratado, que siempre que hay una empresa que tenga en su conciencia, ¿no?, la responsabilidad social, tiene un buen líder, con un buen equipo de trabajo. Hay que esperar solamente a tener recursos materiales, económicos para llevar a cabo una estrategia de responsabilidad social. Yo no creo que sea eso. A mí me parece que el recurso más importante es el humano, me parece, y que todo está acá, en el raciocinio, en el pensamiento del ser humano, de ayudarnos, de protegernos, de contribuir. Me parece que es lo más importante. Bueno, y que va por la misma línea de lo que significa el socialismo en definitiva. Bueno, yo les voy a dar las gracias a los tres por haber participado por este programa, que es bien sensible, un tema bien importante y estratégico para, desde la economía, ¿por qué no?, afectar para bien otras áreas de la sociedad. Muchas gracias por participar. Tenemos pendiente el programa de economía circular, así que nos volveremos a ver, espero que muy pronto. Como siempre yo les digo, no basta con interpretar, describir, no basta con solamente conversar sobre responsabilidad social, sino que tenemos que apropiarnos de eso y sobre todo transformar nuestra realidad. Yo cuento con usted para hacerlo desde el socialismo cubano. Nos vemos pronto. Cubanos y el Timbirichi, levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbirichi. Sin Timbirichi. No olvides al barrendero, al maestro ni al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol y un Timbirichi. Timbirichi. Ay, nada más. Timbirichi. 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 Corre, saca tu licencia y montate el Timbirichi. Aprovecha. Timbirichi. Aprovecha ahora.